Muchísimas gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Psiquiatría y AMPI me honran con el privilegio de poder participar en esta ocasión en Hablemos de Salud Mental. Estoy encantado de poder contribuir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues quiero iniciar preguntándole que nos platique qué son los trastornos del neurodesarrollo y cuáles son. Ok, Gaby. A raíz de las revisiones de los manuales de las enfermedades psiquiátricas, el de la Asociación Psiquiátrica Americana, conocida como DSM, y el de la Organización Mundial de la Salud, conocido como CIE, se hizo una revisión y se agruparon 7 trastornos, de hecho, en este rubro que es nuevo en el concepto de los diagnósticos, no en la existencia de estos trastornos, simplemente se agruparon y se denominan trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos, su nombre lo explica por sí solo. Son trastornos psiquiátricos que van a surgir en las etapas tempranas del desarrollo del ser humano. Entonces, tenemos que entender que estamos hablando de algo que va a aparecer muy tempranamente y que se manifestará a través de signos y de síntomas a medida que el niño o la niña van creciendo. De estos trastornos del neurodesarrollo, hoy vamos a hablar específicamente de 5 de ellos, porque los otros 2 realmente no son pertinentes en relación a el problema de los adultos. La discapacidad intelectual, en primer lugar, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se le denomina hoy en día trastornos del desarrollo intelectual. Entonces, de un nombre muy peyorativo que se utilizó por muchísimos años, que era el de retardo mental o retraso mental, se había cambiado a discapacidad intelectual, pero también el día de hoy utilizamos el nombre de trastornos del desarrollo intelectual. En segundo lugar, los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista que también, haciendo modificaciones a algo conocido, se agrupan bajo este dominio y dentro de este espectro hay diferentes alteraciones, pero principalmente hace énfasis en el autismo, o como se denominó originalmente, autismo infantil temprano. En tercer lugar están los trastornos de atención, hiperactividad, impulsividad, o mejor conocido como el TDAH. Y esto también ha cambiado de nombre a través de los años, pero desde 1980 lo conocemos como TDAH o trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y el cuarto de ellos son los trastornos de aprendizaje. Trastornos de aprendizaje también conocidos como las dislexias, aunque no utilizamos realmente el término dislexia porque hay otros trastornos de aprendizaje que no necesariamente implica la existencia de una dislexia. Y finalmente, los trastornos por tics, que originalmente, y todavía se utiliza el nombre, fueron descritos por un médico francés de nombre Gilles de la Tourette, y también se le conoce como síndrome de Gilles de la Tourette. Estos serían los 5 trastornos del neurodesarrollo a los que nos referiremos el día de hoy.
Muchas gracias, doctor Katz. Entonces, bueno, los trastornos, o sea, del neurodesarrollo, pues inician en la infancia, como nos ha dicho, y a diferencia de, por ejemplo, la depresión o los trastornos de ansiedad, entendemos que tienen un curso constante. No son patrones de remisión, recaída, sino hay un curso constante. En ese entendido, doctor, ¿qué pasa hacia la edad adulta con estos trastornos que nos acaba de comentar? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Gaby. Generalmente, sobre todo los que nos dedicamos a niños y adultos, no pensamos mucho en qué pasa con el adulto, pero la verdad es que se nace, se crece, se vive y se muere con ellos. Entonces, evidentemente, van a repercutir en la vida del individuo a través de todo el espectro de su vida, y por supuesto que los adultos tendrán el trastorno con el que, digamos, nacieron. Sin embargo, depende de cuál es el trastorno, qué es lo que va a pasar en la edad adulta. No lo podemos generalizar. O sea, se agruparon porque tienen este común denominador. El común denominador implica que viene desde el nacimiento, también implica que tiene que ver, como el nombre lo dice, neurodesarrollo, con las habilidades neurológicas en cuanto al desarrollo. O sea, estamos hablando de una repercusión del sistema nervioso central que se convierte en un trastorno psiquiátrico, a diferencia de las enfermedades neurológicas, que no es que se... En las enfermedades neurológicas se pueden hacer con ellas o no, pero no afectan las líneas del desarrollo, como es el caso de estos trastornos que estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, la discapacidad intelectual o los trastornos del desarrollo intelectual dependerá, por ejemplo, de la severidad del trastorno. Hay grados de severidad. Inclusive hay una variable que no entra dentro de los trastornos, pero que también afecta al individuo, que se llama la inteligencia limítrofe o inteligencia límite, que es una desviación estándar en relación a la inteligencia normal. Y luego los grados de severidad implica que hay 2 o más desviaciones estándar del coeficiente intelectual promedio poblacional. Cada una de estas desviaciones estándar son de 15 puntos en las pruebas psicométricas. Entonces, limítrofe, que tiene sus limitaciones y que creo que repercute también muchísimo en la edad adulta, aunque no se considera un trastorno, y luego están ya la discapacidad intelectual leve, media, severa, profunda. Cuando hablamos del trastorno del espectro autista, en los primeros 5 años de la vida es muy difícil hacer este diagnóstico, pero ya después de los 5 años es muy factible hacer el diagnóstico. Como dije anteriormente, podría tratarse de un autismo o podría tratarse de una enfermedad de Asperger. Generalmente en México se le llama Asperger, pero el nombre de su descubridor, de quien lo describió, es Asperger, y entonces debemos de respetar esto. Y hay quien lo ha denominado el autismo light. Y luego hay los trastornos generalizados del desarrollo, por ejemplo, que es otra de las variables, y dependiendo de cuál de ellas se trate, también cómo va a repercutir en la edad adulta. Los trastornos de aprendizaje también tienen grados de severidad. Y lo mismo, dependiendo del grado de severidad, cómo van a repercutir en la edad adulta. El TDAH, el déficit de atención, también a partir del último manual
de clasificación de enfermedades ya se incorporó que se pueden determinar grados de severidad. Y ahora, cosa que no se había contemplado antes, hablamos de leve, moderado o severo. Y ahí también dependerá de esto cómo vaya a repercutir en la edad adulta y finalmente los tics que se manifiestan tardíamente. Es el trastorno de neurodesarrollo con la manifestación más tardía desde el punto de vista clínico y de cualquier manera también depende de la severidad y esto muchas veces es posible disminuir la sintomatología para que la afectación sea mínima o a pesar de los tratamientos es muy difícil disminuir esa sintomatología y pues va a continuar muy severa a través de la edad adulta, sobre todo el adulto temprano hacia la edad media de la adultez. Ahora, tendríamos que profundizar un poquito más en cada uno de ellos. En la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual existe una dificultad, por un lado, en los procesos cognitivos, quiere decir, en el desarrollo de la inteligencia. Este es el común denominador de los 4 que mencioné, inclusive de la inteligencia limítrofa también. Entonces, no llegan a la capacidad de poder tener lo que conocemos como el pensamiento conceptual o el pensamiento abstracto. Se quedan a niveles de pensamientos concretos. Entonces, inmediatamente ya tenemos que pensar en el tipo de trabajo que van a poder desarrollar cuando están limitados en su capacidad de inteligencia, en su capacidad cognitiva. Y a medida que están más abajo de la posibilidad de utilizar el pensamiento abstracto, menos hábiles serán para desempeñar trabajos más sofisticados. Y entonces, cuando diagnosticamos una discapacidad intelectual, tenemos que pensar en el futuro de ellos, sobre todo en la adolescencia, porque no van a poder cursar desde el punto de vista real, más allá de un cuarto, quinto, quizá un sexto año de primaria. Es decir, tener el nivel esperado por las autoridades educativas de ese grado escolar. Ya hay, porque se han desarrollado adaptaciones curriculares en los colegios, sobre todo en la secundaria, que pueden seguir cursando su secundaria y algunas inclusive la preparatoria, pero entendiendo que no van a tener ese nivel y que se van a tener que adaptar. Bueno, lo entendemos entonces en la edad adulta. En un trabajo podrán desarrollar trabajos que requieran de actividades repetitivas, actividades que se pueden sistematizar, pero no tienen la capacidad de generalizar. Esto quiere decir que no aprenden de la experiencia de un tercero, sino tienen que aprender de su propia experiencia. Entonces pueden estar en líneas de producción, por ejemplo, pero no muy sofisticadas, hasta dedicarse a cuestiones de empaquetado, de almacenamiento, de cosas de ese tipo. Su equivalente en edades mentales, tenemos que pensar que no van a pasar más allá de los 12 años de edad mental. ¿Qué quiere decir esto? Que como adultos, desde el punto de vista intelectual, no conductual, se comportarán o se manejarán intelectualmente como si tuvieran 10, 9, 8, 6, 4, 3 años de edad, dependiendo de la severidad de esto. Entonces ya podemos imaginarnos qué pasa con un adulto
que se encuentra a este nivel. ¿Qué le vamos a pedir que haga? Dependerá de la edad mental que tenga. Pero en cualquiera de estas edades, menos en lo que es la discapacidad profunda, podrán realizar cierto tipo de actividades bajo supervisión, bajo protección familiar, que en la medida que la discapacidad es menos severa, más capacidad de independencia tendrán. En el autismo, lo que vamos a tener son personas que tienen una incapacidad para poderse relacionar con el mundo. La palabra autismo quiere decir, con sus raíces etimológicas, que viven en su propio mundo, diferente a la esquizofrenia, que también se dice que vive en su propio mundo, pero es otro tipo de enfermedad distinta. Y aquí de lo que se habla es la dificultad que tienen para poder participar en relaciones humanas a partir de que ellos ven nada más lo que para ellos puede ser importante sin entender, porque esto es importante, sin entender qué es lo que el mundo está haciendo. A diferencia de una persona egocéntrica que también quiere que satisfagan sus necesidades, pero entiende muy bien lo que está sucediendo en el mundo. Ellos no participan dentro de esta situación. También hay grados de severidad y lo que queremos es llevarlos a que se integren en actividades como adultos, que se logra cuando no son muy severo el problema, y al igual que la discapacidad, son capaces entonces de desarrollar actividades, pero sin involucrarse dentro de lo que la discapacidad hay, la sensación de un éxito de lo que pude realizar, de tener a compañeros al lado con los que puedo socializar, etcétera. La persona adulta con autismo siempre vive aislado en esta sensación de que no tiene nada que ver con ese mundo. En el Asperger sí hay mucho más relación, hay mucho más comprensión, sí se entiende lo que está sucediendo, pero finalmente en el Asperger no hay la capacidad de socializar y lo que buscan es siempre tener actividades aisladas totalmente. Se desarrollan maravillosamente a veces en un laboratorio donde no tienen nada que ver con nadie y nada más se dedican a eso. Su inteligencia es promedio o puede estar por arriba del promedio. No hay problemas de lenguaje, que generalmente en el autismo, si los observamos, no hay problemas para comunicarse, pero simplemente no hay un interés en tener ningún tipo de relación y la comunicación es lo más elemental posible. Cuando hablamos del TDA, hablamos del trastorno psiquiátrico más común que tenemos en la psiquiatría infantil. Varían las estadísticas dependiendo de los países, pero podemos hablar de un promedio del 10% de la población que tiene un trastorno por déficit de atención. Estamos hablando de 1 de cada 10 personas. Y los síntomas principales de este trastorno son la distractibilidad, la impulsividad, la hiperactividad, la baja tolerancia a la frustración y la desorganización. Esos son los 5 elementos comunes a la persona que tiene un TDAH. Entonces, imaginemos el adulto impulsivo, que es el adulto que a lo mejor se le cierra un coche en la calle y se baja para irse a pelear con él y a buscarle un pleito y el otro le saca una pistola y le suelta un tiro y lo deja tirado. Estas son, claro, situaciones que podemos imaginarnos que no son de todos los días, pero nos permite entender
lo que puede ser un adulto con impulsividad. Sabemos en el adulto, y hay mucha literatura psiquiátrica, pero también el acceso de los no profesionales del TDAH en adultos. Y sabemos que hay una serie de repercusiones que son de mucha importancia. Mucho más incidencia en que abandonan las escuelas tempranamente y muchos de ellos no terminan una carrera, que pierden los trabajos con mucho mayor facilidad, que hay una mayor incidencia de deserciones también de los trabajos, por ejemplo, un mayor número de divorcios, una mayor dificultad para mantenerse aislados de conductas como por ejemplo la farmacodependencia, el alcoholismo, que es también parte de la farmacodependencia, digamos, de estar buscando actividades lúdicas en lugar de poderse abocar principalmente a las tareas de actividades de oficios y profesiones. Son terriblemente inconsistentes en su vida y hay muchos más síntomas, pero con esto ya nos podemos dar cuenta cómo va a repercutir el trastorno por déficit de atención, sobre todo cuando no fue atendido en la niñez y en la adolescencia, en la edad adulta. Y por poner un ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, las aseguradoras no aseguran el auto. Cuando uno quiere asegurar el auto, como aquí en México, a quien aseguran es al conductor, independientemente del auto que vaya a manejar. Las personas que tienen TDAH en Estados Unidos tienen que pagar extraprimas importantes, o sea, mucho más cara su prima del seguro por la tendencia a mayor número de accidentes automovilísticos. Entonces podemos entender que aquí la repercusión también dependiendo de si es leve, moderado, severo, cómo va a repercutir. Y yo creo que de todas estas que son importantísimas, sí, la farmacodependencia es una constante muy elevada en esta población. Luego, los trastornos de aprendizaje, bueno, tenemos que entender que muchos de ellos no podrán terminar a veces ni la misma secundaria o la preparatoria o la universidad por las dificultades que enfrentan en las áreas de aprendizaje. Para poder diagnosticar trastorno de aprendizaje, tenemos que entender que hay una inteligencia normal. Normal quiere decir promedio de la población o superior al promedio, que no le debería de impedir el aprendizaje académico. Mas, sin embargo, por este problema de aprendizaje, no logran aprenderse algunas materias, les cuesta muchísimo trabajo, muy comúnmente la matemática, entonces la llaman específicamente acalculia, pero también materias como la historia, que no saben qué fue primero, si Hernán Cortés o Cristóbal Colón, porque confunde las fechas, etcétera. Y todo eso hace que en la niñez, en la adolescencia, hay muchos conflictos familiares. Los papás exigencia porque ven a un niño inteligente que se dan cuenta que puede resolver problemas como cualquier otro y que está fracasando continuamente en la escuela, sobre todo desde el punto de vista de las calificaciones. Entonces se van deteriorando las relaciones intrafamiliares que luego en la edad adulta hace que la relación intrafamiliar sea muchísimo más difícil de llevar por lo que viene del pasado, muchos resentimientos, etcétera, etcétera. Y el trastorno por tics, entonces lo que vamos a ver son gente, generalmente aparece alrededor de los 8 a 9 años de edad. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, y comienzan con unos tics que son
muy evidentes porque son grupos musculares grandes, no pequeños. O sea, no es el tic de los ojos o las muecas, sino, por ejemplo, pueden ser tics donde levantan el hombro, donde se mueven así, donde parece que se van a pegar en un momento dado. Se acompaña de muecas muy exageradas también y son totalmente incontrolables, aunque sí se exacerban, se incrementan ante situaciones de estrés y con mucha frecuencia se acompañan también de expresiones orales o vocales de ruidos o de groserías. Y de repente en una situación que no permitiría que se utilice una grosería, viene el tic y viene la emisión de una palabra obscena, terriblemente obscena, a cualquier persona, que sería así como lo más inapropiado que podría llegar a existir, ¿no? Más frecuentemente son ruidos como ¡wow!, como un ladrido, como lo que sea, que la gente los ve. Y si se continúa esto porque no respondieron a los tratamientos, pues imagínense ustedes cómo se van a relacionar en la edad adulta. Sobre todo el adolescente mayor y el adulto joven son víctimas de mucho bullying, de mucha burla, de ridiculizaciones, de provocaciones para llevarlos a que hayan este tipo de expresiones, y se la pasan muy mal con esta situación, porque a nivel social, aunque tienen toda la capacidad de socializar, se segregan mucho por la vergüenza, o los compañeros van segregando por esta vergüenza, y desarrollan muchos problemas emocionales o psiquiátricos como depresiones, trastornos de ansiedad secundarias al trastorno por tics. Yo creo que así de una manera muy vaga, porque ya llevamos mucho tiempo, pero... Está muy bien, doctor. No, excelente. Muchísimas gracias con todo este panorama que nos acaba de dar, explicarnos cada uno de los trastornos, la importancia, con lo mismo que nos ha hecho, de la identificación por lo más temprano posible para las intervenciones, lo más tempranas posibles, y disminuir el impacto en la medida de lo posible en su funcionamiento, en su calidad de vida. Y entonces me surge la pregunta, doctor, entendiendo que hay severidades, ¿no?, en la mayoría de estos trastornos del neurodesarrollo, y que pues en aquellos, o sea, ¿en qué casos podríamos encontrar que no se diagnostica en la infancia, pensando que a lo mejor fueron síntomas leves? No lo sé, pero ¿cuáles de estos trastornos pueden pasar desapercibidos y ser diagnosticados hasta la edad adulta? La verdad es que en la mayoría de los casos es difícil que no se hayan diagnosticado tempranamente. A veces hay errores diagnósticos, y entonces muchas veces por un error diagnóstico o por la falta de atención, pues van a llegar tardíamente al psiquiatra. En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, hay literatura bastante reciente. Por literatura me refiero a artículos de investigación que han surgido, sobre todo en Brasil y algunos en España, que hablan de la aparición primaria del TDAH en los adultos, donde en estos artículos se señala que nunca hubo ningún tipo de sintomatología en la niñez ni en la adolescencia, y que fue en la edad adulta cuando comenzó a aparecer la distractibilidad o la impulsividad o la hiperactividad. Muy difícil pensar en un adulto hiperactivo, porque la hiperactividad no es motora, como es en los niños que corren, que se están moviendo todo el tiempo, que brincan, que saltan, etcétera. Pues sí se pueden estar moviendo en su silla, o hay mucha hiperactividad de la mente, toda la mente está muy acelerada. Pero estos trastornos que reportan en estos artículos, a mí en todos los años de experiencia que tengo, y que no son pocos, no me ha tocado ver ninguna persona que se le haya hecho un diagnóstico
sin sintomatología previa. Lo que pasa es que muchas veces esta sintomatología no se evaluó correctamente, adecuadamente, y entonces pues se hace el diagnóstico tardío, inclusive en la edad adulta. Y yo he tenido muchos adultos que llegan conmigo a consulta, que les hago el diagnóstico y que me dicen, pero pues es que yo nunca supe. Ahora tengo una alumna que está estudiando 7º semestre de la carrera de arquitectura, que vino a mí diciendo es que no me puedo concentrar, etcétera, etcétera, y me está costando mucho una materia que se llama proyectos y no puedo, y entonces pues a lo mejor y la diagnosticamos, la evaluamos, y sí, resultó que le hicimos el diagnóstico, hablo en plural porque pertenezco a un grupo, y sí, se hizo el diagnóstico, 7º año de la carrera, ya adulta, pero ya haciendo una toma de datos de historia clínica, pues desde que estaba en primaria tenía este tipo de problemas, nada más, y esta es una advertencia para padres que es muy importante, aunque ahora estamos viendo más la cuestión del adulto, pero cuando los niños son muy inteligentes, o sea, una inteligencia por arriba del promedio, bastante por arriba del promedio, es difícil que se puedan dar cuenta de los problemas de la distractibilidad porque compensan con su inteligencia y les va bien en la escuela. A lo mejor debían de ser alumnos que sacaran 10 de calificación sin ningún esfuerzo, sin tener que estudiar inclusive, y tienen promedios de 8, 8.5, sacan 9 por ahí, a veces 7, que no coincide con esa inteligencia, pero que no les va mal en la escuela. Entonces la escuela no alerta de que hay un problema, los papás no lo ven porque ven calificaciones que son satisfactorias para la expectativa de los padres, y se puede ver o no más en la conducta. En el TDAH puede haber más distractibilidad, otros que tienen más hiperactividad, impulsividad, y la mayoría que tienen los tres combinados, ¿no? Pero si fuera un caso de distractibilidad nada más y lo compensan con su alta inteligencia, pues no se va a hacer ese diagnóstico temprano, que es el caso precisamente de esta paciente arquitecta que les estoy relatando. Muchas gracias, doctor. Así es, los diagnósticos, pues sí, los síntomas presentes y que a lo mejor se hace el diagnóstico adecuado o digamos correcto en la edad adulta. Y algo que comentaba ahorita que dijo que hablaba en plural, porque trabajaba con un equipo, pues el diagnóstico pues es clínico en la mayoría de los casos, pero se requiere de complementar y evaluar con un equipo multidisciplinario. ¿O usted qué recomienda? Así es, Gaby. Sí, el diagnóstico es clínico en todos estos casos, pero, por ejemplo, y eso sería muy evidente en el trastorno de aprendizaje, si no contamos con una evaluación que incluya todas las áreas del desarrollo, pues no vamos a saber realmente dónde, en qué áreas y qué tanto está repercutiendo el problema de aprendizaje. Entonces le tienen que hacer pruebas psicométricas, descartar que hay un problema de inteligencia, porque si lo hay, entonces ya no hablamos de trastorno de aprendizaje, estaríamos hablando de discapacidad intelectual. Entonces, ahí es muy importante la valoración psicométrica. Pero también, ¿qué sucede con las áreas perceptuales? Hay una dislexia que conocemos como dislexia del desarrollo, y esa se manifiesta por problemas de coordinación desde que son pequeños y problemas perceptuales, etcétera, y otros que tienen una dislexia que se llama dislexia fonológica, simbólica o de lenguaje, aprendizaje, y ahí no hay estas alteraciones, ahí el problema está en la integración de las letras para poder formar palabras a partir de estas letras. Y las pruebas de inteligencia, las pruebas
del desarrollo de las pruebas pedagógicas nos van a dar esa información que estaríamos buscando. Entonces, realmente en todos estos casos requerimos de una valoración. Pensaríamos, bueno, ¿y los tics para qué? Pues ahí vemos el tic, vemos la manifestación, vemos la palabra soez, por las repercusiones que está teniendo este cuadro en la vida del individuo. Tenemos ya que explorar si existe un trastorno de ansiedad, si existe un trastorno depresivo. Acuérdense que les dije que la ansiedad incrementa, el estrés incrementa. Entonces, en todos estos casos, necesitamos una valoración integral por un equipo que pueda decirnos realmente qué es lo que le está pasando a este niño. E idealmente, aunque yo sé que esto no se acostumbra en México, pero sí en otros países, las baterías de pruebas psicológicas se deberían de realizar a ciegas. ¿Qué quiere decir a ciegas? Que las psicólogas que aplican los test no tuvieran antecedentes de la historia clínica, que la historia fuera realizada por el psiquiatra o por algún otro psicólogo en un momento dado, para que dejen que las pruebas mismas manifiesten y no uno prejuiciado por la información vaya a buscar la información nada más para confirmar un diagnóstico. Ah, qué interesante, doctor. Sí, muchas gracias. Doctor, ya casi de nuestra penúltima pregunta es si puede haber bueno, si una niña o un niño pueden presentar más de un diagnóstico del neurodesarrollo. Sí, sí, aquí en primer lugar, yo creo que es muy importante retomar el tema del trastorno de espectro autista. Sabemos que más del 70% de los niños con autismo, ahora déjenme hablar de autismo, cursan con una inteligencia baja y que además tienen alteraciones de tipo sistema nervioso central propias a la inteligencia baja también. En lo particular, Gaby, y ahí sé que hay muchos colegas que no están muy de acuerdo conmigo, ¿sí? Es el diagnóstico donde hay más errores. Hay muchos niños que son diagnosticados con autismo y que no son autistas, pero que tienen los síntomas comunes del autismo, como puede ser que no fija la mirada, como puede ser que no hay comunicación. Un sexto trastorno de neurodesarrollo que no incluimos hoy son los trastornos del lenguaje. O sea, no lo incluí porque no tiene nada que ver con el adulto, pero más sin embargo en los niños, si yo tengo un trastorno del lenguaje, no necesariamente implica que tengo un autismo. Y si tengo una distractibilidad terrible que no me deja fijar la mirada, pues tengo un TDA severo. Y sin embargo, si yo los hago paquete, voy a acabar con los 5 diagnósticos que me diga que esto es autismo. Y no necesariamente es autismo. Y ahí es donde en mi experiencia muchos niños son diagnosticados como autista y no tienen autismo. Entonces, sí, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque sí concurren, van juntos. El TDA con el problema de aprendizaje, por ejemplo, 70% de los niños que tienen TDAH van a tener también un problema de aprendizaje, 70%. Y en la discapacidad intelectual también podemos tener TDAH. En el trastorno autista también podemos tener TDAH. Así es que tenemos que pensar en que pueden haber 2
3 y hasta 4 trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Ya mencionados, que van comórbidamente o conjuntamente en un individuo. Muchas gracias, doctor Katz. Bueno, para finalizar, para cerrar, ¿usted qué seguimiento o intervenciones recomendaría hacia la edad adulta? ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales? La más importante es el diagnóstico temprano que ya mencionaste tú, Gaby. ¿Ok? Con eso vamos a evitar las repercusiones severas mayores en la edad adulta, inclusive en trastornos tipo la discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, se puede tener discapacidad intelectual y ser muy funcional en la edad adulta, pero porque se comenzó a trabajar con ese niño tempranamente. En los trastornos del desarrollo intelectual es muy común que hayan problemas de conducta severos, no necesariamente secundarios a la discapacidad intelectual, sino al mal manejo que hicieron los padres de que, como la discapacidad intelectual, excepto en los casos que tienen un síndrome, como el más conocido, el síndrome de Down, ¿sí? Donde sí se nota que la personita desde que nace tiene rasgos y lo podemos identificar, en el 90% de ellos no se nota en su carita, no se les ve que tengan una discapacidad. Y entonces los papás tienen expectativas de normalidad. Y lo que sucede es que comienzan a presionar, comienzan a enojarse, comienzan a regañar, comienzan a castigar, a veces a golpear inclusive, porque el niño no cumple esas expectativas, y esto va a traer como consecuencia, inclusive en la adolescencia, comportamientos que llamamos psicóticos, pero es secundaria al mal manejo que se ha hecho de esta discapacidad intelectual. Entonces, cuando lo vemos en el adulto, lo que vamos a ver es toda una experiencia de vida de alguien que desarrolló un trastorno prácticamente del nacimiento y lo manifestó en los primeros años de su vida, y dependerá de la severidad, pero también dependerá del manejo que se haya hecho en casa. Ahora, se puede trabajar con un adulto. Hay un centro que se llama CADI, que ya lo mencionaste en mi currículum, que se trabaja con adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, y muchos de ellos no habían tenido ningún tratamiento previo. Y sin embargo llegan a un centro que se llama, lo que quiere decir CADI, es Capacitación y Desarrollo Integral, pero es un centro de vida independiente. O sea, lo que queremos es llevarlos, claro, depende de la severidad, a una vida independiente. Y a la fecha en CADI, en el historial, tenemos 12 personas con discapacidad leve o inteligencia limítrofe que han constituido matrimonios y que llevan una vida marital como cualquiera de nosotros, que tienen un grupo de amigos con los que conviven, que viven entre ellos como amigos en un departamento y se van a sus diferentes trabajos que hemos conseguido dentro de la comunidad, y que llevan una vida independiente teniendo discapacidad intelectual. Doctor Katz, siempre es un placer escucharlo. Le agradecemos mucho que haya participado en el 10 de cada mes en esta ocasión. Y bueno, comentarle a las personas que nos acompañan, que nos están viendo en vivo, que sus preguntas por cuestiones de logística las vamos a responder por escrito desde el Facebook de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Muchas gracias, doctor. Gaby, gracias a ti, gracias al Instituto Ramón de la Fuente Muñiz, gracias a AMPI, y espero no haberme extendido demasiado, pero cuando me ponen el micrófono me cuesta trabajo. No, doctor, muchísimas gracias. Hasta Que luego. tengamos un buen fin de semana. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.